Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Estamos en lunes, estamos en otra añoranza de electricistas. Me siento ronco, perdón. Como todos los lunes, recordando la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y nunca he dicho que sea de una manera crítica, porque supongo que nos vamos dando cuenta cómo trabajamos la historia. En este caso, estamos viendo los estatutos y la historia del sindicato está aquí. Y como la leemos, está aquí. Y el significado que tiene está aquí. Es el documento, el suceso, lo que ha pasado. Es una descripción y un análisis de los acontecimientos. Y podríamos decir que la verdad es la historia. Cómo se tiene que trabajar, cómo se tiene que presentar es la historia. Y el contexto de esto se trata también de poner el contexto concreto de la situación concreta. No hay más. Solo con eso estamos trabajando. Y si se refuta, hay que ver qué es lo que se refuta o se critica. La vez pasada yo me critiqué por una mala lectura desde siempre de estos estatutos y porque yo un tiempo le dediqué una buena investigación, hice sobre los estatutos de 1956. Y todos hemos creído, eso fue mi error y el de muchos, de que los jubilados son miembros del sindicato hasta el 56. Y es mentira. Por eso hay que leer con detenimiento y me acuso de no haberlo hecho en forma correcta. Aquí dice miembros activos, trabajadores y jubilados. No había un miembro de los jubilados ni una comisión especial de jubilados, pero todos tenían derecho y a todos se atendía conforme se presentase algún asunto para ellos. Hubo jubilados, y esto ya lo comenté en otra añoranza, desde el propio 1915. Se tenía que tratar cada asunto en lo particular, pero un trabajador que cumplía sus 30 años de trabajo o un poquito más, pero la cuestión era, he cumplido con el trabajo y me puedo jubilar, solicitaba ser jubilado y en una relación entre compañía y sindicato se trataba el caso. Hubo jubilados antes de que en el contrato colectivo y en el estatuto dijera que los jubilados deberían de recibir determinada cantidad por sus años de trabajo. Los hubo. Bueno, reconociendo esto también vamos a continuar leyendo y estábamos leyendo cómo era la organización y dónde estaban los representantes. Y retomo el asunto de organismos representativos, que dijimos que era un comité central, una comisión autónoma, una comisión de Hacienda, los subcomités divisionales, la comisión de trabajo, los representantes en la comisión mixta,
los representantes en la Comisión de Seguridad y las comisiones de Educación y Propaganda y de Organización, más comisiones especiales. Quiero retomar este tema. El Comité Central, que queda aquí claro. Un comité central designado por elección, encargado y responsable de cumplir y hacer cumplir los acuerdos de asambleas generales y de la representación, defensa, dirección, orientación y administración general del sindicato, integrada por secretarios, por los siguientes secretarios: un general del interior, del exterior, del trabajo van cuatro, de educación y propaganda van cinco, tesorero van seis, de actas siete, y los prosecretarios de divisiones y de provisionales. 9. 9 secretarios. Este es el comité y se llama Comité Central. A diferencia de todos los comités que han existido y existen en México, el único sindicato que tiene esta denominación de Comité Central es el ESME. Nos remonta a la época de los 30, donde está ocurriendo una gran difusión del socialismo, donde, por cierto, los miembros del Partido Comunista están teniendo en algunos sindicatos preponderancia y están dirigiendo. Aquí se decía que los ingenieros eran comunistas, pero por si las dudas, que podríamos decir que sí, por las ideas que están aquí plasmadas, porque ya dijimos que en el objeto del sindicato está transformar la sociedad, y dice en una sociedad justa, donde unos pocos se apoderan de la riqueza del país y de la que provocan y crean los trabajadores. Una distribución equitativa, a cada cual sus necesidades, dice. Y por tanto, hay una idea, una ideología, o se difunde ampliamente la idea del socialismo, quizá del comunismo. Insisto, el Partido Comunista tenía algunas personalidades. En la creación de la CTM está el ratón Velasco como miembro importante del Partido Comunista para la fundación de la CTM, y se decía que Vicente Lombardo Toledano ya era socialista. Y sabemos que Francisco Breñal Vírez era también socialista. Y para crear estos estatutos se discute la idea de socialismo y comunismo y se decide por esa resolución. O sea, las ideas socialistas y comunistas se difunden. El Comité Central siempre lo ha tenido, curiosamente, el Partido Comunista. Ningún otro partido, especialmente el PRI o el PRM y el PNR y luego el PRI, han mencionado, ni en la CTM se propuso un comité central. Se escribió un comité ejecutivo. Y el único estatuto que marca un comité central en esta idea que estamos mencionando, si quieren llamarle una ideología proletaria o una conciencia de clase, es lo que está proponiéndose aquí. Y el comité central incluye solo 9 secretarios. 9 secretarios. Siempre desde el surgimiento del sindicato en 1914, 16, 17, el comité, que en ese tiempo sí era comité ejecutivo, siempre fue formado por 5 miembros.
En 1914, cuando surge el ESME, tiene 5 miembros el comité. Y lo máximo que llega en 1935 es a 9. Tenían la idea fundamental de que la mejor manera que puede funcionar, ser representativo y acatar las órdenes de asamblea, era un comité pequeño. Siempre hubo un comité pequeño. Llegó a tener 13 máximo, es de aquí, de 9 a 13. Y ahorita no recuerdo si incluían los otros 2 miembros de la comisión autónoma, que eran 3 miembros electos. Eran electos los miembros de la Comisión de Justicia y de la Comisión Autónoma de Hacienda. Eran 2 electos y uno nombrado por el Comité Central. Entonces, 3 y 3 miembros eran otros más que había, 6 miembros, más 9 y 6, 15. Pero queda claro que estos son así. Y en los subcomités que vienen en esto, estoy leyendo el artículo 9, organismos representativos. En los subcomités, lo que aquí está escrito dice, colabora, primero son colaboradores los miembros del subcomité divisional, colaboradores del comité central, como delegaciones y locales del mismo, y que van a hacer cumplir los acuerdos de asamblea y de la representación en las secciones divisionales. Y se nombra al comité, se reconoce que en Distrito Federal, perdón, hay un comité, una división en la capital, y que la división del Distrito Federal está representada en el Comité Central, pero que va a tener asambleas locales. Todas las divisiones, las 11 que existen, bueno, aquí está Iztapantongo todavía. Todas deben de tener, incluyendo Distrito Federal, asambleas locales y que van a estar integradas por un personal de subsecretarios semejante al del Comité Central, pero reduciendo su número si es necesario para su eficiencia, funcionamiento y administración. Como sabemos, durante muchos años, todavía en épocas recientes, no todos los comités tenían igual cantidad de secretarios, es decir, no todos tenían 9 secretarios. Dependía de la cantidad de trabajadores de cada división. Y en este caso, digamos, división Necaxa, que era de las más grandes, podía tener más secretarios, pero no todos tenían toda la jornada libre, no trabajaban como el Comité Central, que tenía licencia sindical para dedicarse completamente a las labores del sindicato. Hubo una época que el Comité Central todo primero tenía que trabajar y ya después de su jornada de trabajo se iba a las oficinas del sindicato a hacer labor sindical. A lo que tenía que estar el secretario de Trabajo, el del exterior y el del interior, pero no tenían contrato colectivo y no tenían por lo mismo su licencia para defender las 24 horas o para cumplir sus funciones las 24 horas en el sindicato.
Eso fue posterior. Igual como comenté que en la huelga del 36 surgen por primera vez los representantes que van a dedicarse a elaborar el proyecto de contrato colectivo a revisión. Todavía no se llaman legisladores, pero esa es su función, elaborar la propuesta de contrato colectivo. Es decir, tenemos que saber que estos estatutos están en construcción y que las divisiones durante muchos años, más que en la capital, porque aquí también lo hicieron, todos los secretarios tenían que trabajar toda su jornada de trabajo, toda la semana. Por eso es importante reconocer esta labor. Nadie se imagina en tiempos actuales que todos los miembros del Comité Central trabajaban su jornada normal. Si eran 8 horas, sus 8 horas. Si era turno nocturno, el nocturno. Si era mixto, el mixto. 1935 todos trabajan. Primero cumplen con su trabajo y extra, es decir, su conciencia de clase, sus deseos de organizarse, se convocan a elecciones, participan en elecciones y su trabajo, podríamos decir, viéndolo así, gratis. No es gratis, es responsabilidad y conciencia. Durante muchos años, cuenta la crónica sobre el tesorero, justamente que no tenía la jornada y que no tenía oficina. Y el tesorero llegaba cuando pagaban la raya a los centros de trabajo, en principio los más grandes que había en la capital, a cobrar las cuotas. Las cuotas no estaban en el contrato colectivo, eran voluntarias. Todos los que hicieron la huelga del 36 fueron a pagar su cuota primero y a estallar la huelga después. Eso se nos olvida y a mí se me estaba olvidando que debemos mencionar que estos estatutos, igual que mencioné a los 11 hermanos del Necaxa, no les pagaban por jugar fútbol, era voluntad, querer hacer deporte, hacerlo muy bien, por cierto, pero trabajaban su jornada y yo supongo que si el partido, supongo siempre que los partidos de fútbol siempre fueron en domingo, tendría que revisar los periódicos de la época porque si había partido entre semana, ese día les daban permiso de faltar. Tenía licencia para ir a jugar. Seguro les pagaban su salario, pero era lo mismo que formar un sindicato. Nadie cobraba nada más que su salario y un esfuerzo extra, un ser parte de la organización, una conciencia de clase, les guiaba, les animaba para el sindicato. Esa es la idea central de fundar un sindicato en 1914, mantenerlo en 15 y hacer la huelga general en 16. Es voluntario. Primero es una necesidad. Te están tratando mal. Te hacen trabajar 20 horas, 18 horas y consideras que es injusto. ¿Por qué? Porque te lo dicta el cuerpo, te lo dicta tu conciencia. Tienes que luchar para un salario mínimo porque no puedes vivir con un peso o menos de un peso. Las condiciones de trabajo, las condiciones de vida obligan a los obreros en su conciencia a demandar, a luchar, a organizarse. Todo esto se me ha olvidado en este énfasis. Quizá no debo hacerlo más. Saber que estas cosas, las cuotas sindicales, tenías que esperar tu salario en la tienda, en la lista de raya que le llamaban con el cajero, y después
pagar tu cuota que indicaba aquí, ir hasta el edificio y dársela al tesorero. O esperar cuando tenía tiempo el tesorero de ir a los centros de trabajo, que llegaba ahí y darle la cuota sindical. Todos estos años, todavía hasta el 35, la cuota sindical era de voluntad. Ir a asambleas era de voluntad, la jornada de trabajo y acudir. Ser representante de un departamento era voluntario. Participar en elecciones para ser miembro del comité central, por supuesto, también era voluntario. Reunirse con los compañeros, con los amigos, con aquellos con los que queríamos hacer un grupo o una planilla sindical, tenía que ser extra. Y recordemos que las asambleas en el sindicato hasta 1935 fueron semanales. Así es que si querías reunirte para formar un grupo político, primero tenías que ir cada 8 días a la asamblea y extra reunirte con otros compañeros o quizá después de las asambleas, reunirte para tratar de formar un grupo, una planilla y hacer la petición según los estatutos para participar en elecciones. Y si ganabas, tenías el honroso derecho de ir a cumplir con los deberes que marcan el estatuto y que es tu voluntad después de tu jornada de trabajo de ir a hacer labor sindical, de atender en oficinas, de escuchar a tus compañeros, de hacer las asambleas, de cumplir los acuerdos de asamblea y, como en este caso, formar parte de la comisión de trabajo, que te eligen en tu departamento o formar parte de divisiones, pero en divisiones durante muchísimos años, no, el único que llegó a tener libre toda la semana era el subsecretario general. Los demás tenían que trabajar. Y entonces es cosa de ver el contrato colectivo para ver que en qué época les dan un día o dos al subcomité y a qué secretarios, porque no a todos les daban un día para ir a hacer labor sindical o para estar en las oficinas del sindicato. No todos los secretarios, subsecretarios que estaban en divisiones podían estar en 24 horas en las oficinas del sindicato. Cuando yo conocí Necaxa, todavía varios subsecretarios no tenían la jornada. Y llegabas a las oficinas y en ocasiones no había nadie porque estaban cubriendo su jornada de trabajo. Y entonces algo así que se nos olvida, el trabajo de los estatutos, el trabajo de organizar y cumplir y hacer cumplir no solo el estatuto, sino vigilar la aplicación del contrato colectivo es de conciencia. Y esto es lo más importante de este estatuto. Sale el estatuto, pero todo mundo lo aplica y cumple las funciones que le indica el estatuto de manera voluntaria, políticamente consciente. Eso es lo que hay que reconocer. ¿Cuándo se les va a dar un apoyo económico? En los 40 y en los 50 hay una gran discusión sobre que dar un apoyo a los miembros del comité o a los representantes que se señalan aquí. Y es una batalla intelectual formidable. Una buena cantidad de militantes decían, no hay que dar nada de dinero, esto tiene que seguir así.
de conciencia y finalmente se puso una aportación a cada secretario y es notable lo siguiente. Yo siempre tuve una gran discusión cuando se implantó el aumento a la cuota. Recuerdo mucho las asambleas que se dieron en los años de modificación para establecer un cuadro y dar más dinero según secretario general y en escala menor a los siguientes secretarios y a los que se les da más menos eran a los representantes departamentales, a la comisión de trabajo. Y mi alegato siempre fue que esa visión de jerarquías y de más dinero al de arriba y menor dinero al de abajo era incongruente. Escribí dos, tres documentos para criticar esa propuesta y decirles, y yo creo que todo el mundo lo entiende ahora, que el representante de trabajo, el que quieran, que los departamentos de Compañía de Luz estaban distribuidos en toda la capital y que si un representante tenía que ser buen representante, tenía que ir a tres o cuatro centros de trabajo. En especial los departamentos más grandes. El repre principal tenía que ir. Y si se iba a dar dinero, que yo proponía que no se diera o que se diera lo que ya estaba establecido, pero cuando se propone el aumento, a quien más dinero se da a los miembros del comité central. Y entonces me parece incongruente los que menos tienen o los que gastan de su salario para moverse, ¿no? Son los trabajadores representantes, la comisión de trabajo. Y si todos estuvieran en el mismo lugar, el representante y el centro de trabajo, por ejemplo, taller eléctrico y taller mecánico, en esa misma calle, no habría problema. Pero no todos los departamentos funcionaban así. Secretarias había en todas las sucursales. Esa para mí era la discusión fundamental. No todos los departamentos están en un solo lugar y conforme fue creciendo la compañía de luz, fueron creciendo distintos centros de trabajo. Y entonces mi opinión era, hay que darle menos a los cargos jerárquicos superiores y hay que darles más a los cargos jerárquicos inferiores. Pero de todos modos, el principal sustento que está aquí es de un comité central pequeño, 9, 13. 13 ya era suficiente. Y debería de trabajarse con... Esa es la propuesta de estos estatutos. No es mía, pues. No estoy alegando yo, pero estos son los... Esta época, 1935, 1936, es la mejor época del Sindicato Mexicano de Electricistas. Bueno, y el surgimiento, por supuesto. No había estatutos, no había contrato, no había leyes, no había nada de derechos. Y cuando surge el sindicato, para 1915 ya se consiguen los primeros derechos y habría que mantenerlos y habría que hacerlos crecer. Por eso la propuesta de este estatuto es de ampliar las leyes y la normatividad exigente, porque estaba todavía en proceso. Y
Y ya proponen aquí la reducción de la jornada de trabajo, que por cierto en estos días apenas se está discutiendo en la Cámara de Diputados. No hemos oído un debate fuerte con organizaciones obreras o que en todos los contratos colectivos se vaya exigiendo desde ya la reducción de la jornada de trabajo. Bueno, entonces son 9 secretarios. La Comisión Autónoma de Justicia son 3. Los 3 deben ser electos. También en eso tenemos que estar pensando. Y ahorita vamos a ver lo que sigue. La Comisión de Hacienda, 2 electos y uno nombrado por el Comité Central. 2 subcomités divisionales según la cantidad de trabajadores que están en cada división, porque según esa cantidad es lo que hay que tomar en cuenta para tener cuántos secretarios. No hay tantos secretarios porque no hay tanta actividad para ese lado. Comisión de Trabajo, un representante propietario y un representante suplente. Quien hace las funciones es el propietario. Si platican y están de acuerdo, es probablemente que el suplente acuda siempre con el propietario, pero se entiende aquí que solo en caso de ausencia del propietario entra funciones el suplente, es decir, un trabajador representante por departamento de trabajo. Ya habíamos dicho la vez pasada que hay 2 comisiones de apoyo en el Comité Central. La mayoría de las actividades extras que salen se crean comisiones con objetivos y tareas específicas. Y en ese sentido, esto es lo que está proponiéndose aquí. Se considera para el caso de la Secretaría de Interior que se necesita alguien que le ayude al secretario del Interior y alguien que le ayude al de Educación y Propaganda. Insistimos que la idea de todos estos años es tener comités pequeños. ¿Y por qué? Porque en cada asamblea de cada semana, de cada 8 días, se podían crear comisiones para algunas tareas. No era necesario todo un comité dedicado a muchas actividades, sino que con las pocas actividades definidas como obligaciones, en la asamblea se podía nombrar una comisión extra para los temas diferentes. Esa idea va quedando, de que haya que crear todas las comisiones necesarias para eso. El otro artículo importante que viene después es el de las elecciones. Bueno, ya habíamos dicho que hay asambleas especiales judiciales si es necesario recordarle a alguien sus derechos y que no los está cumpliendo. Cuando alguien es acusado, tiene derecho a nombrar a sus defensores que le ayudan en la Asamblea Legislativa. Y la Asamblea General tiene validez cuando existe 50 más 1 de los representantes, porque ya es un sindicato que tiene representantes
representación. Y se reconoce eso, que ya no todo mundo cabe en los locales sindicales y entonces sus representantes sí caben ahí. Capítulo quinto, elecciones. Las elecciones en 35 y las que vienen son cada año. Eso también es importante. El espíritu de la elección de cada año se mantuvo en los estatutos durante muchos años. Se amplió el periodo sindical a 2 años, pero se dividió la fórmula de elegir al comité para no perder la idea central de elegir cada año al comité central. Era comité pequeño y elección en diciembre. Comité pequeño y elección cada año. Cuando se cambia a más, es la elección y una mitad en un año par y la otra mitad en un año non. Pero la idea de elegir cada año, la que está hasta aquí, en diciembre de cada año, está aquí. Comité pequeño y elecciones cada año. Y elección es en diciembre. Todo el mundo sabe quién queda electo en el nuevo comité o, si se puede, algunos quedan del antiguo comité. Registro de planillas electorales. En la segunda quincena de septiembre se va a sacar la convocatoria para todos los agremiados. Periodo del registro. 1. Desde el día 1 de octubre, es decir, la convocatoria sale en septiembre y el registro de planillas es en octubre, porque va a ser anual, recordemos, era anual. Hasta el 31 de octubre quedará abierto el periodo para registro de planillas, las cuales deberán ser registradas en la Secretaría del Interior en los días que marquen hábiles el sindicato. Bueno, todo el mundo puede hacer planilla. Nombres de los candidatos y de los representantes de grupos. Cada una de las planillas deberá figurar los nombres de los 9 candidatos para los puestos del Comité Central, los 3 de la Comisión de Justicia y los 2 de la Comisión de Hacienda, que deberán, escuchen esto, que deberán ser llenados por elección general y del compañero que como representante del grupo que apoye la planilla fungirá en calidad de miembros de la Comisión de Escrutinio, y que los representantes del grupo no podrán fungir como miembros de la Comisión de Escrutinio y figurar en condiciones de alguna u otra planilla. Es decir, va a haber representantes de planilla y solo tienen que estar en una planilla y no van a quedar electos. Van a ser los miembros de la comisión de planilla. Y aquí empieza lo interesante. No es el comité central quien maneja y controla las elecciones. Va a ser la comisión de escrutinio que surge de las planillas que contienden. Es decir, cada planilla nombra un representante de planilla y ese representante es de la comisión de escrutinio. El escrutinio pertenece a los grupos políticos que participan en planilla. Es un caso muy raro, pero muy efectivo.
los propios contendientes, los propios candidatos nombran su representante y ese queda como comisión de escrutinio de todo el proceso electoral. Requisitos para el registro número 3, que, que es indispensable para el registro que los candidatos tienen los requisitos del artículo 10 y que esté autorizado, por lo menos con las firmas de 100 miembros activos de la agrupación y con las de los candidatos. O sea, todo candidato tiene que poner su firma y para registrar la planilla necesitas por lo menos el apoyo de 100 compañeros trabajadores. Y es cada año, es en octubre cuando se registra. Con el número de credencial que tiene los trabajadores, los firmantes de una planilla no podrán firmar ninguna otra planilla. La Secretaría del Interior entregará un recibo a cada planilla registrada. Convocatoria, planillas registradas y cédulas de votación. La Secretaría del Interior entregará dentro de la primera quincena de noviembre. Recuerden que la convocatoria es en septiembre, el registro de planillas en octubre y, y la entrega será, fíjense lo que dice aquí, la Secretaría del Interior entregará en la primera quincena de noviembre a todos y cada uno de los miembros representantes de la Comisión de Trabajo mediante recibo un número de ejemplares suficientes para que todos los agremiados con derecho a votar reciban por conducto de aquellos, un tanto de los documentos que se especifican en las siguientes fracciones, es decir, todo el material que se necesite para la elección se le va a entregar al representante propietario, a la comisión de trabajo. Gran cambio. Fíjese lo que se está proponiendo aquí. Se les va a entregar la convocatoria a partir del 16 de noviembre hasta las 12 horas del primer jueves de diciembre. Se les entrega el material y lo que viene es muy importante también. Para que con ejemplares suficientes que por este conducto aquellos, en tanto de los documentos, a la brevedad posible, los citados miembros representantes comprobarán ante la Secretaría del Interior que han hecho entrega. Se entrega la convocatoria que se entrega a cada trabajador a través de su representante para que los agremiados puedan depositar personalmente sus votos en la ámpara de votación o enviarlos a la comisión de escrutinio para ser depositados. Caso, es decir, te entregan a mi trabajador en Xochimilco, en Azcapotzalco, mi representante me va a llevar los votos y la convocatoria y voy a tener los candidatos y voy a votar. Y yo debo regresar mi voto lleno con el representante. Es lo que dice aquí. Y si no, puedo ir hasta la comisión de escrutinio en el edificio sindical a llevar mi voto. Es decir, la votación de este tiempo que se está proponiendo es, te entregan tus cédulas de votación y tú las llenas en tu centro de trabajo, en tu casa.
y después se le entregan a tu representante propietario. Y este la va a llevar a la comisión de escrutinio para que la comisión de escrutinio lo deposite en el ánfora. De ser posible, el repre lleve el voto. Pero si no, tú tienes el derecho de ir al edificio sindical a depositar tu voto en la comisión de escrutinio. En la convocatoria se indicará asimismo que el primer jueves de diciembre, a partir de las 15 horas, deberá efectuarse el cómputo de las elecciones, es decir, antes del primer jueves de diciembre, todos los votos debieron haber regresado a través de los propietarios, representantes propietarios principales o personalmente llevar uno el voto. Es decir, no están abiertas las ánforas determinado tiempo y todos llegamos ahí a que me den mi papeleta y a que vote. No, tu papeleta la tienes que tener tú porque te la llevó a tu centro de trabajo el representante. Ven el cambio. Representantes de conciencia. Se les dan a ellos los papeles y no nos van a engañar llenando los votos y depositando. No, 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 no. Se les da a los repres, se les entrega en cada centro de trabajo. Cada quien recibe su convocatoria y su fórmula de votación y va a llenar los votos y las va a llevar. Se les regresan al repre propietario principal para que él lleve hasta la comisión de escrutinio los votos de cada departamento y deben de entregarse el primer jueves de diciembre de cada año. Y a partir de las 19 horas, la Asamblea General Electoral, que hará la declaratoria del resultado de ellas, se incluirá también un recordatorio de la obligación de votar que tienen todos los miembros activos y de la que tienen los escritos a las decisiones o secciones que nombren oportunamente representantes. Todo va a ser igualito en divisiones y van a entregar en los departamentos de trabajo para ir después a la ánfora. Todos tienen en su poder los votos y los llenan y después o van hasta la división y entregan ahí en el ánfora a la comisión de escrutinio o el repre lleva todos los votos. Cada cédula de votación con el nombre en blanco para cada uno de los cargos del comité o comisiones a elegir. Las cédulas de votación deberán tener espacio para votar alternativamente en todos los casos en que el votante desee elegir o reelegir a cualquier miembro representante. Vas a tener la convocatoria con los nombres y el voto va en blanco y donde tú pones el nombre en tu trabajo. Esa es la gran diferencia. Publicidad, artículo 24. Además de la publicación que a la brevedad posible la Secretaría del Interior debe de dar a las planillas, medidas de que vaya recibiendo el órgano oficial deluxe que debe aparecer el 15 de noviembre y se dará publicidad a la convocatoria, a las planillas, a la comisión de escrutinio y les recordará de los diferentes candidatos, así como aquellos escritos debidamente firmados por los agremiados que diserten en forma serena y la personalidad de aquellos. Los votos razonados se pueden escribir y enviar también para que salgan en la revista especial de Luz. La revista especial de Luz con los candidatos debe aparecer el 15 de noviembre.
La comisión de escrutinio, dentro del periodo comprendido entre el 1 y el 5 de noviembre, deberá elegirse una comisión de escrutinio dentro de cada uno de los miembros para presidente y de la misma, sabiendo cuántas planillas son y que cada uno nombra un representante. A uno de esas planillas se le puede nombrar presidente de la comisión de escrutinio. Una vez que quede integrada la referida comisión, el presidente, los representantes de las divisiones y secciones y los miembros escrutadores de las otras planillas registradas deben de reservarse con las reservas a que aparece en la fracción 2 del artículo 21. La misma deberá hacer los arreglos necesarios para registrar las listas correspondientes de los votos que reciba y depositarlos en la hora de votación del producto de los mismos, perdón, del resultado de los mismos o de los representantes. Antes del 16 de noviembre y hasta el 15 y hasta las 15 horas del primer jueves de diciembre deberá entregar el ánfora de votación y sellada con sellos de la Comisión de Escrutinio. Es decir, el proceso lo controla la Comisión de Escrutinio y la Comisión de Escrutinio son los representantes de cada planilla. Artículo 25. La apertura de las y el recuerdo, perdón, y el recuento de votos por la Comisión de Escrutinio deberá efectuarse públicamente ante los agremiados que era presenciar la votación o el recuento, perdón, a partir de las 15 horas del primer jueves de diciembre. El primer jueves es el recuento y el primer jueves se sabrá el resultado. El presidente de la Asamblea General Electoral, que no podrá en este caso ser ninguno de los candidatos registrados, leerá el acta de la Comisión de Escrutinio y hará la declaratoria solemne de que han sido legalmente electos los que han sido nombrados. Y para el periodo de los acuerdos de la Asamblea. Artículo 22, y aquí había un espacio y tenemos que esperarnos porque se está procediendo la votación. Se lee quién ganó y se indica quién ganó. Cuando hay empate, artículo inciso 2 del artículo 27, el secretario general que acaba de ganar la elección cuando hay empates en votaciones va a decidir quién gana. Dos miembros de la comisión mixta también serán electos en las asambleas locales. El miembro de la Cámara de la Comisión Mixta, que debe ser electo por la Asamblea Local del DF, lo será en una asamblea ordinaria dentro de la primera quincena. La Secretaría de Interior publicará quién podrá ser esa persona.
Entonces es claro que la modificación de estatutos, y hoy comparada como suceden, es bastante peculiar, llamémosle así, pero acorde a los tiempos. Se va a nombrar representantes en las divisiones para que representen en las divisiones. Podrán elegir compañeros trabajadores o representantes departamentales como sus representantes de las divisiones. El ejercicio social principiará el día 14 de diciembre de cada año, aniversario de la fundación del sindicato en el año de 1914, día en que se efectuará la toma de posesión del nuevo comité, pudiendo transferirse esta por un día cuando la fecha señalada corresponda a un día festivo. Va a haber posibilidad de reelección. Elección o reelección. Artículo 34. Para desempeñar el cargo por un año, insisto, los cargos en esa época eran por un año, porque cada año había elección. Y ese es el espíritu que se va a volver cuando va a haber 2 años de gestión sindical, pero la mitad se elige en un año y la otra mitad del comité en otro año, de tal manera que se mantiene el espíritu de comité pequeño y elección cada año. Para desempeñar el cargo por un año es necesario la mayoría amplia, simple, perdón, para que un miembro activo pueda ser electo como miembro representante o reelecto. En el comité central, el secretario general, el del exterior, el del trabajo y el tesorero solo podrán ser consecutivamente reelectos en sus puestos. Por primera vez, por mayoría absoluta, la mitad más uno y punto de los votos emitidos. Por segunda vez, la mayoría de votos de las 2/3 partes o más de los votos emitidos. Se permite la reelección siempre y cuando se va aceptando que a cada reelección habrá mayor cantidad de votos. Si no cumplen con esta regla, no puede haber reelección. Por tercera vez, por mayoría de las 3/4 partes o más de los votos. Y por cuarta vez se puede ser reelecto por mayoría de 4/5 partes o más de los votos emitidos. Cada vez más votos. Hay reelección, pero el que quiera ser reelecto tiene que ganar más votos. No es mayoría simple, es más votos. Y solo va a haber hasta una cuarta reelección. Y ahí se acaba la reelección. Las citadas mayorías progresivas se aplican a los subsecretarios general y tesoreros de las divisiones. En la Comisión de Trabajo, los miembros que integren la Comisión de Trabajo podrán ser consecutivamente reelectos por una vez. En la Comisión Mixta, el secretario de la Comisión.
Y hay límites en la reelección consecutiva. Y esto es lo importante, en realidad. El cambio de que hay reelección conforme se requieren más votos por una vez, dos y tres, y se acaba. No más reelección. Y entonces tienes que sacar mayor porcentaje de votos. Las elecciones son de un comité pequeño y tienen que ser cada año. Los votos, perdón, perdón, se entregan a los trabajadores en su departamento de trabajo y entonces estos tienen que regresar los votos con el repre y los repres llevarán los votos a su lugar. Es un cambio que para la época que se hacían a mano alzada, entre tener tus votos y la convocatoria, la revista Lux, estar informado, era completamente diferente. Bueno, pues se me acabó el tiempo. He leído y expuesto con ustedes lo más importante, los estatutos de 1935, y nos vemos el próximo lunes en otra añoranza de electricistas. Por ahí nos encontraremos.